Taka levantó con cuidado al extraño ciervo sobre su espalda, con el corazón lleno de esperanza, ya que sería la primera vez que tendría carne fresca después de tantos días de hambre. Pero justo cuando se dirigía a casa, un jabalí gigante salió de repente de entre los arbustos. Taka se vio obligado a soltar su valiosa presa para salvar su propia vida. Vivir en la peligrosa tierra conocida como la zona demoníaca era claramente más difícil de lo que había imaginado. Unos días antes, Taka descubrió que el terreno al que le había echado el ojo había sido comprado por un tercero. Sus 3 años ahorrando 5 monedas de oro ahora no significaban nada. Le preguntó al corredor si había algún otro terreno que se ajustara a su escaso presupuesto, pero esa pregunta no era fácil de responder, porque con solo 5 monedas de oro, sus opciones eran muy limitadas. A Taka no le importaba qué tipo de tierra fuera, siempre y cuando hubiera un lugar para construir una casa. El corredor mencionó un terreno que cumplía con sus requisitos, pero le advirtió que probablemente no le gustaría. El terreno era espacioso, pero estaba rodeado de montañas desoladas, acantilados y un mar sin escapatoria. Sin nada que perder, Taka decidió aceptarlo. Después de todo, nunca había sido bueno para nada. Cuando cumplió 15 años, sus padres lo echaron de casa por inútil. Sin ningún otro lugar a donde ir, Taka eligió convertirse en aventurero simplemente porque pensaba que el trabajo era genial. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura de lo que había imaginado. La mayoría de los aventureros no tenían ningún talento destacable, y solo unos pocos poseían habilidades de combate reales. Debido a esto, Taka fue asignado a un grupo que se especializaba en recolectar hierbas, pero el dinero que ganaba vendiendo hierbas lo malgastaba inmediatamente en vicios como las mujeres y el juego. Su situación financiera empeoraba cada vez más. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Como aventurero, era casi un inútil, pero viniendo de una familia de granjeros, se dio cuenta de que podría empezar de nuevo siendo autosuficiente. Con esta tierra inexplorada y desolada, Taka decidió ganarse la vida aquí como granjero. De camino a su nueva tierra, fue detenido por 2 guardias del reino de Estonia. Cuando se enteraron de que acababa de comprar el área conocida como la zona demoníaca, lo miraron con incredulidad y le exigieron ver su tarjeta de aventurero. La tarjeta de aventurero indicaba claramente el nombre y el rango de cada persona. Lamentablemente, el rango de Taka nunca había pasado del nivel más bajo. Después de dejar atrás a los guardias y su consejo en tono de broma de que debería mejorar sus habilidades de supervivencia, Taka entró en la zona demoníaca, decidido a empezar de cero. Al poco tiempo, se encontró con una escena aterradora. Un oso salvaje luchando contra un avispón gigante vespa en una batalla por el territorio. Taka sabía que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ninguno de los dos. El oso destrozó rápidamente al avispón gigante vespa y continuó su cacería. Taka salió arrastrándose con cuidado de su escondite, aprovechando la oportunidad para recoger los restos del vespa. Consiguió obtener sus ojos, pelaje y piedra mágica. Cada monstruo posee su propia piedra mágica con propiedades únicas, que actúa como fuente de combustible, permitiéndoles usar magia y habilidades especiales. Los humanos, por otro lado, dependen de la magia extraída de la naturaleza. Se rumoreaba que la piedra mágica del Vespa podía crear toxinas, pero Taka no pudo encontrar su aguijón. Siguió el rastro del oso, y tal como esperaba, encontró el aguijón clavado en el cuerpo de la bestia. Taka despellejó al oso, llevándose su carne, pelaje y piedra mágica. Un comienzo prometedor y afortunado que le dio la confianza para seguir adelante. Después de 3 días continuos de marcha, Taka finalmente llegó a su tierra. Estaba vadeando un río cuando su pie se atascó de repente en algo viscoso. Dio una patada fuerte, revelando un slime que se había estado escondiendo bajo el agua. Taka se preparó para luchar con su azada, pero inmediatamente se sintió mareado. El slime le había drenado claramente el maná. Intentó apuntar a su núcleo, pero no solo falló, sino que su azada también se derritió por el ácido del slime. Sin otra opción, Taka usó la piel del oso para envolver al slime a modo de defensa, y luego comenzó a apuñalarlo salvajemente con su pequeño cuchillo. Por suerte, acertó en el núcleo, haciendo que el slime se desinflara, pero no pudo evitar el chorro de agua que le lanzó a la cara. Por desgracia, la piel de oso quedó completamente arruinada, pero a cambio,
Taka obtuvo la piedra mágica del slime. Continuó avanzando, buscando urgentemente un lugar para acampar antes de que cayera la noche. Taka comenzó a inspeccionar la zona en busca de madera adecuada para construir un refugio, descubriendo cosas extrañas que nunca antes había visto, como hojas de palmera, Venus atrapamoscas y aguacateros espinosos. Taka entró en un campo de flores vibrantes, pero de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal al ver cadáveres de animales esparcidos por todas partes. Sus instintos le gritaron que había peligro, y de inmediato dio media vuelta y se fue de la zona. Después, Taka construyó un refugio improvisado con madera y hojas de palmera. Su único consuelo era que todavía le quedaba un poco de carne de oso cobaya para comer. Sin embargo, Taka sabía que si quería sobrevivir en esta tierra, tenía que mejorar sus habilidades de supervivencia. Pero el día aún no había terminado. Un feroz tigre azul, atraído por el olor de la carne de oso, apareció cerca de su campamento. Taka se dio cuenta de que encontrarse con esta criatura era casi sinónimo de muerte. Pensando rápidamente, inyectó veneno de su aguijón de avispón en la carne de oso y se la arrojó al tigre. Sin embargo, al tigre no le interesaba la carne cocinada, quería carne fresca. Taka se vio obligado a huir, corriendo a toda prisa por la densa jungla, lo que provocó que los helechos liberaran una mucosidad resbaladiza. Justo cuando el tigre estaba a punto de morderlo, resbaló con la mucosidad, dándole a Taka la oportunidad de escapar. Para cuando el tigre se recuperó, Taka ya había corrido hasta una distancia segura. Se sentó bajo un árbol, jadeando, sintiendo que el día de hoy había sido un completo desastre. El susurro de las hojas cercanas le recordó que el peligro no había terminado. Pensó que si las cosas seguían así, probablemente no sobreviviría hasta la mañana. Mientras consideraba la posibilidad de huir, se dio cuenta de que eso no mejoraría en absoluto sus posibilidades de supervivencia. También recordó con amargura que incluso las chicas a las que solía pagar por acostarse con ellas habían empezado a compadecerse de él. Sin otra opción, Taka decidió mantenerse firme y obligarse a sobrevivir en esta nueva tierra. Volvió a encontrar al tigre azul y lo atrajo con carne cruda hasta el campo de flores mortales que había descubierto antes. Para cuando el tigre se dio cuenta de dónde estaba, ya era demasiado tarde. Taka sabía que si este plan fallaba, todo habría terminado para él. El tigre lo vio y cargó contra él, saltando en su dirección a una velocidad aterradora. Pero en el aire, cayó de repente, rodando inofensivamente hasta el centro del campo de flores. Tal y como Taka había predicho, aquellas flores contenían un potente somnífero. Taka se cubrió rápidamente la cara para evitar ser afectado por el somnífero, y luego usó su hacha para cortar la cabeza del tigre. Taka intentó asar la carne del tigre, pero su extraño color azul y su textura inusual hicieron que le fuera imposible comerla. Finalmente, se rindió y se tumbó, anhelando una comida de verdad. Aunque este bosque estaba lleno de desafíos, decidió intentarlo un poco más. Este era un lugar hostil, pero era su lugar. En sueños, Taka vio la imagen de un centro comercial abarrotado en Japón, seguida por la de una pequeña pantalla de ordenador. Se despertó de repente, sintiéndose extraño, porque era el sueño de un mundo que estaba seguro de no haber visto jamás. Sueños similares le habían ocurrido cuando era niño, pero todavía no podía entender su significado. De repente, se dio cuenta de que un slime se estaba disolviendo dentro de su bolsa. Inmediatamente desenvainó su hacha y destruyó rápidamente su núcleo de un solo golpe. Por suerte, su bolsa seguía a salvo. Taka se echó la bolsa a la espalda y continuó explorando el bosque, porque esta era su tierra y quería entenderla mejor. Mientras caminaba, descubrió el cadáver de una lamia, pero el hedor y el zumbido de las moscas indicaban que llevaba mucho tiempo muerta. Taka se preguntó qué podría haber matado a esta criatura. Al mirar de cerca la boca de la lamia, descubrió un aguijón de avispón. Considerándolo otro golpe de buena suerte, procedió a diseccionar el cadáver de la lamia y extrajo su piedra mágica. Mientras Taka continuaba inspeccionando la zona, se encontró con unas setas que crecían en la base de un árbol. Consideró comérselas, pero rápidamente se dio cuenta de que cualquier planta de esta región era demasiado peligrosa para consumirla. Para comprobarlo, agarró un pequeño ratón de campo
que pasaba corriendo y lo arrojó hacia las setas. Cuando el ratón las tocó, las setas liberaron inmediatamente una espesa nube de esporas paralizantes, dejando a la rata inmóvil. Las sospechas de Taka se confirmaron. Hasta los hongos de aquí eran increíblemente peligrosos. Sin embargo, esto le dio una idea: usarlos para una trampa. Taka empezó a cavar frenéticamente, dándose cuenta de que las trampas eran la única forma de sobrevivir contra los poderosos y feroces monstruos de este bosque. Recogió con cuidado las flores somníferas suman y los hongos paralizantes, y luego los dejó caer en la fosa. Cuando terminó, Taka volvió a su tienda y se quedó dormido, muerto de hambre. A la mañana siguiente, se despertó para revisar su trampa. Para su sorpresa, descubrió que un jabalí gigante había caído en la fosa. El animal estaba inconsciente, gracias a la combinación mortal de las flores suman y las esporas de los hongos paralizantes. Taka mató al jabalí mientras aún dormía y lo abrió, descubriendo una serpiente verde y un oso dentro de su estómago. Pasó todo el día descuartizando al jabalí, recolectando sus colmillos, piel, carne y su piedra mágica. Taka ensartó la carne y la asó, disfrutando de su primera comida de verdad tras días de inanición. Mientras comía, se dio cuenta de que las herramientas que había traído consigo estaban todas desgastadas. Taka decidió usar los huesos del jabalí como material para fabricar armas. Luego, usó arcilla y savia de árbol para crear un molde, con el que produjo un hacha resistente. Taka se enfrascó tanto en su trabajo que no se dio cuenta de que ya era de día. Después de poner otra trampa, notó que había terminado el trabajo más rápido de lo habitual. Taka empezó a preguntarse si se había vuelto más fuerte, y de ser así, ¿cuál podría ser la razón? En cualquier caso, se sentía más fuerte ahora, aunque antes no había podido conseguirlo. Al día siguiente, mientras atravesaba un terreno escarpado, Taka descubrió una cueva. Al entrar, vio un muro, una antorcha y otras señales de que alguien había vivido allí. Sin embargo, la cueva llevaba mucho tiempo abandonada. Taka continuó explorando la extraña morada y se topó con un viejo esqueleto que agarraba un libro con sus huesudos dedos. Taka abrió con cuidado las manos del esqueleto y recuperó el diario de un hombre cuyas iniciales eran PJ. El diario contenía información sobre cómo sobrevivir en este peligroso bosque. Hojeando las páginas, Taka encontró una entrada sobre el guardián de las ruinas, una criatura que decían era inmune a todo tipo de ataques. Según el diario, esta criatura aparecía en las ruinas una vez cada 3 meses, y para tener una oportunidad de derrotarla, era necesario dominar la magia del espacio y el tiempo. Al parecer, PJ había investigado a fondo esta zona, pero el final del diario revelaba que no pudo descifrar el misterio que escondía esta tierra. Taka decidió recoger los huesos de PJ y enterrarlos fuera como señal de respeto. Mientras inspeccionaba el lugar, Taka se dio cuenta de que estaba lleno de armas y armaduras extrañas. Se preguntó cómo alguien tan hábil como PJ pudo haber perecido. Aún así, Taka decidió no investigar más. Lo más importante era que había encontrado un lugar adecuado para vivir. Sin dudarlo, recogió rápidamente sus pertenencias y se instaló. Taka estaba ansioso por hacer de su nueva casa un hogar habitable. Limpió todo lo que pudo y aprovechó todo lo que aún tenía valor, restaurando finalmente la casa a un estado estable y funcional. Taka se mudó oficialmente a su nuevo hogar, y aunque no había nadie para darle la bienvenida, no le importó. La soledad le sentaba perfectamente. Mientras tanto, 2 soldados luchaban contra un oso, intentando evitar que llegara a la carretera principal. Taka saltó desde un árbol cercano y se ofreció a ayudar. Al principio, los 2 guardias pensaron que solo era un civil desarmado, pero Taka afirmó rápidamente que no eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a este oso salvaje por su cuenta. Enfrentándose al oso con calma, Taka esquivó sus potentes zarpazos y apuntó a los puntos débiles más blandos de su cuerpo. Con un único y preciso tajo, Taka le cortó el cuello al oso, poniendo fin a la pelea en un instante. Después de derrotar al oso, Taka les preguntó a los 2 guardias si eran del puesto de entrenamiento cercano y si podía intercambiar algo por algunas semillas. Los 2 guardias, todavía atónitos por su actuación, le dijeron que podía ir directamente a las instalaciones de comercio para hacer un intercambio. Taka, lleno de emoción, partió rápidamente. Tras regresar de las instalaciones de comercio, Taka trajo consigo algunas semillas,
carbón y papel tosco. Habían pasado varias semanas desde que llegó a esta tierra maldita y empezaba a acostumbrarse a la vida aquí. Sin embargo, para evitar perderse en esta vasta zona, Taka sabía que necesitaba hacer un mapa, recordando la mirada de sorpresa en los ojos de los soldados cuando vieron su fuerza. Taka se preguntó cuándo se había vuelto tan fuerte. Quizás fue por haberse visto obligado a sobrevivir en un entorno tan duro e inhabitable. Al mirar su reflejo en el agua, Taka se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que se había dado un baño en condiciones. Decidido a no seguir pareciendo un desaliñado, se bañó en el río y se afeitó la barba desgreñada. Justo cuando volvía a sus labores en la granja, Taka perdió el equilibrio de repente y se cayó. Frente a él había una tortuga gigante que avanzaba lentamente hacia su granja. Taka intentó ahuyentarla golpeándola con su azada, pero la tortuga lo derribó fácilmente y lo tiró a un charco de lodo. Taka se levantó, furioso, recordando que acababa de bañarse, y avanzó enojado para atacar a la tortuga de nuevo. La tortuga intentó defenderse, pero una de sus patas se atascó en el pantano, lo que provocó que cayera de espaldas y salpicara a Taka con agua. Indefensa, la tortuga fue convertida en una deliciosa sopa por Taka. Mientras disfrutaba de su comida, Taka se fijó en una anotación sobre la tortuga en el cuaderno de PJ. Descubrió que a esta tortuga la llamaban tortuga nebulosa y era considerada una especie débil pero pacífica. Sin embargo, Taka no sintió ninguna culpa por haberla matado. Su siguiente plan era explorar la zona costera cercana. Había conseguido mucha carne, pero no tenía suficiente sal para conservarla. Con el objetivo de encontrar sal, Taka se dirigió a la costa, continuando con el mapeo de los alrededores mientras avanzaba. Finalmente, Taka llegó al mar. Mientras estaba concentrado extrayendo sal del agua de mar, se dio cuenta de algo aún más valioso que la sal: una mujer que yacía inconsciente en la arena. Al principio, Taka planeó ignorarla y concentrarse en su trabajo, pero luego se dio cuenta de que necesitaría prepararse para defender su territorio de futuros invasores. Mientras seguía filtrando sal del agua de mar, Taka finalmente decidió ayudar a la mujer. Evitó a un dinosaurio mientras recolectaba hierbas medicinales. Y luego regresó a la playa. Taka trituró las hierbas hasta convertirlas en una pasta fina y se la dio a beber a la mujer. Al atardecer, centró su atención en buscar comida y atrapó un cangrejo de guiza para asarlo en la hoguera. La mujer a la que había ayudado antes se despertó poco a poco, pero tenía los ojos clavados en el cangrejo que Taka sostenía. Él le ofreció un trozo y ella asintió con entusiasmo. La mujer succionó la carne del cangrejo con avidez, mientras Taka le explicaba que este era su territorio. Sin embargo, ella no entendía su idioma, y en su lugar lo llamó Makio. Makio decidió no corregirla, pensando que sería demasiado lío. La mujer se presentó como Cheru. Cheru sacudió la pata de cangrejo que quedaba para pedir más comida, pero Makio le dijo que ya no había más. Al oír esto, Cheru puso cara triste. Makio le preguntó cómo había llegado hasta allí, y Cheru comenzó a contarle su historia dibujando en la arena. Viendo sus dibujos, Makio dedujo que había huido de algún tipo de conflicto entre tribus de demonios. Cheru mostró interés en lo que Makio estaba hirviendo. Cuando él le explicó que estaba haciendo sal, Cheru usó magia para intensificar el fuego. Makio rápidamente usó gestos e intuición para decirle que bajara la temperatura. Gracias a esto, se dio cuenta de que Cheru se estaba ofreciendo para vigilar el fuego por él. Makio aceptó su oferta, pero empezó a preguntarse si podría conseguir que ella le enseñara magia como forma de pagar el alquiler. A la mañana siguiente, Makio se despertó y encontró a Cheru aferrada a su espalda como un perezoso. Cuando revisó la sartén, vio que estaba llena de sal y se dio cuenta de que con ayuda podría hacer mucho más. Makio le ofreció a Cheru que lo siguiera hasta su casa, aunque pensó para sus adentros que, a la larga, encontraría la manera de devolverla a su lugar de origen. Cheru siguió a Makio a casa. Durante el viaje, Makio se dio cuenta de que ella no tenía mucha resistencia ni habilidad para la lucha, lo que le recordó a su antiguo yo. Cuando finalmente llegaron, Cheru se quedó asombrada con la casa, que consideró muy civilizada. Gritó emocionada: «¡Ya estoy en casa! ¡Ya estoy en casa!», con el entusiasmo de una niña. Makio le dio un recorrido por la casa, mostrándole cómo usar las cosas. Pero al final, Cheru se quedó dormida. Makio no la culpó.
porque había tenido un día muy largo. Solo la había llevado a casa porque pensó que podría ser útil, pero la verdad era que se estaba convirtiendo en una carga. Makio comprendía que si lo descubrían escondiendo a un demonio en su casa, sería arrestado. Makio miró a Cheru, decidiendo que sería mejor llevarla de vuelta a su tierra natal ahora, en lugar de seguir viviendo en la incertidumbre. Sin embargo, cuando se acercó para despertarla, escuchó a Cheru susurrar su nombre en sueños. Makio retrocedió lentamente, pensativo. Se dio cuenta de que tanto él como Cheru estaban en el mismo barco. Ambos estaban perdidos, solos y no tenían a dónde volver. Makio arropó suavemente a Cheru y decidió vivir en paz con ella a partir de ese día. Al día siguiente, Cheru acompañó a Makio en una nueva expedición, pero se agotó rápidamente y no pudo hacer frente a la mayoría de las criaturas del bosque. El lento ritmo de Cheru limitaba gravemente la capacidad de Makio para explorar. Decidido a cambiar la situación, Makio decidió entrenarla. Le encomendó a Cheru la tarea de atrapar tantas ratas del bosque como pudiera. Durante toda la mañana, Cheru se esforzó por perseguir a las ratas, pero lo único que consiguió fue la cola de una sola rata. Makio continuó con el entrenamiento de combate de Cheru, pero no fue fácil. Cuando Cheru cerraba los ojos y lanzaba bolas de fuego a lo loco, fallaba completamente el objetivo, un mono de nariz grande. Makio le recordó que abriera los ojos y se concentrara en apuntar bien, pero, demasiado nerviosa, Cheru seguía sin poder acertarle. En su lugar, lanzó tantas bolas de fuego que finalmente le dio al mono por accidente. Cheru estaba emocionada y orgullosa de su logro, mientras que Makio, por alguna razón, se sentía increíblemente frustrado. La llevó a casa a cuestas, preocupado al darse cuenta de que les había llevado toda la tarde solo para lidiar con un mono esmeralda. Esa noche, Makio llevó a Cheru a un campamento. Le pidió que le enseñara a usar magia, lo cual pareció emocionar mucho a Cheru. Tocó la palma de Makio, canalizando su flujo mágico hacia él. Makio sintió un agradable calor extendiéndose por sus dedos, una sensación extraña y nueva. De repente, sin embargo, Cheru frunció el ceño y regañó a Makio por algo que él no entendía, y luego golpeó una flor raflesia gigante que estaba cerca. Dibujando en el suelo, Cheru le explicó que Makio poseía una gran reserva de energía mágica. Makio supuso que su poder mágico había crecido junto con su fuerza física sin que se diera cuenta, ya que rara vez usaba magia en combate. Solo conocía un poco de magia de luz básica, pero todo lo que podía hacer era crear una diminuta chispa de luz. Cheru le explicó que la magia depende de la visualización, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Makio intentó visualizar una llama en su mano, y después de unos minutos, logró crear una pequeña. Sin embargo, no le gustó lo mucho que tardaba en crearla, ya que no era práctico para usar en batalla. A la mañana siguiente, Makio decidió cazar tantos monstruos como fuera posible para practicar antes de regresar. Anunció que tomarían el camino del acantilado a casa, pero Cheru parecía preocupada. Makio le sugirió que usara magia de viento para volar, y si eso no funcionaba, tendría que escalar por su cuenta. Mientras Makio se preparaba para escalar el acantilado, escuchó a Cheru gritar su nombre. Cuando se dio la vuelta, vio que la perseguía una mariposa gigante. Makio vio esto como una oportunidad de entrenamiento, así que le dio instrucciones sobre cómo luchar. Cheru se giró, preparándose para lanzar una bola de fuego. Pero la mariposa soltó una nube de polvo paralizante, dejándola inmóvil. Makio se vio obligado a intervenir al ver que Cheru estaba en peligro. Rápidamente, agarró una rama afilada y la arrojó directamente a la mariposa gigante, logrando derribarla. Corrió al lado de Cheru para comprobar si estaba bien. Cheru, débilmente, señaló la piedra mágica de la mariposa e hizo un gesto vago para que la sujetara a la rama de un árbol. Makio siguió sus instrucciones, creando un báculo capaz de causar parálisis. Cheru recogió el báculo y, milagrosamente, la parálisis de su cuerpo desapareció al instante. Con su nueva arma en mano, Cheru no tuvo problemas para enfrentarse a los avispones Vespa. Su combinación de parálisis y bolas de fuego despachaba rápidamente a cualquier monstruo. Cheru estaba muy contenta de que por fin le estuviera cogiendo el truco a la caza de monstruos. Durante los días siguientes, Makio y Cheru continuaron cazando monstruos, usando este combo simple pero extremadamente efectivo. Makio estaba muy satisfecho con su progreso.
Habían explorado la zona a fondo, y los movimientos de ambos se habían vuelto mucho más ágiles. Durante una cacería, Cherú alertó a Makio sobre un grupo de diablillos reunidos alrededor de un árbol cercano, para su club de lectura semanal. Cherú quería atacar, pero Makio le dijo que ignorara a los diablillos porque eran demasiados. Sin embargo, Cherú ignoró su orden y lanzó un hechizo de parálisis sobre todo el grupo. Mientras los diablillos caían al suelo, el árbol en el que habían estado sentados de repente despertó. Resultó que no era un árbol cualquiera, sino uno ancestral, cuyas raíces se extendían y desgarraban la tierra. Cherú, instintivamente, le lanzó una bola de fuego. Aunque el ataque fue efectivo, el árbol ni siquiera se inmutó. Makio agarró rápidamente a Cherú y echó a correr, sabiendo que no era un oponente que pudieran derrotar. El árbol ancestral los persiguió, intentando atraparlos con sus raíces gigantes. Las raíces casi los alcanzaban una y otra vez. Cherú cerró los ojos y balbuceaba cosas sin sentido, mientras Makio hacía todo lo posible por esquivar las raíces cada vez más agresivas. Makio se esforzó hasta el límite, decidido a dar un paso más. De repente, tuvo un vago recuerdo de su vida pasada. Inmediatamente después, un poder extraordinario invadió a Makio y saltó por encima de un acantilado entero. Solo cuando sus pies tocaron el suelo, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. La fuerza del salto lo hizo dar varias volteretas antes de detenerse. Ambos se giraron para mirar al gigantesco árbol ancestral y vieron cómo se alejaba enfadado, mostrando claramente su frustración. Makio le preguntó a Cherú si había usado magia para ayudarlo a saltar el acantilado, pero ella negó con la cabeza y lo señaló. Esto hizo que Makio se preguntara si el misterioso panel que vio en su recuerdo estaba relacionado con lo que acababa de ocurrir. Entonces, Cherú usó magia curativa para tratar las heridas leves de Makio. Él aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo usar la magia curativa, pero Cherú simplemente le explicó que tenía que sentirlo. Makio no entendió en absoluto su explicación. Mientras experimentaba, Makio cubrió su daga con fuego mágico, pero se pasó, calentándola hasta el punto de que era imposible de sostener. Dejó caer la daga, dándose cuenta de que convertir un arma hecha de resina de coco en una espada mágica no era una idea muy factible. Desde el encuentro con el árbol ancestral, Makio había fabricado varias armas más, pero ninguna le daba la misma sensación que el extraño poder que sintió aquel día. Cuando Cherú vino a llamarlo para almorzar, Makio envolvió su puño en magia y golpeó el suelo, haciendo que se abriera una gran grieta. Cherú empezó a parlotear sobre algo inmediatamente, pero una vez más, Makio no tenía ni la menor idea de lo que decía. Makio supuso que había descubierto algo asombroso sobre la magia. Siguió a Cherú a casa, pero cuando vio que el almuerzo que había preparado consistía en solo unos trozos de carne cruda y algunas bayas silvestres, negó con la cabeza, consternado. Era evidente que eso no se podía comer. Makio le dijo a Cherú que mirara mientras empezaba a hacer pan desde cero. Cuando Cherú probó la comida desconocida, quedó tan encantada que comió con mucho gusto. A Makio le alegró que le gustara, pero sabía que, con el tiempo, tendría que encontrar una forma de llevarla a casa, aunque ella había sido de gran ayuda en las tareas de la granja. Makio llevó a Cherú a talar árboles, con la intención de usar la madera para construirle un bote. Usó el hacha hecha de resina de coco para derribar los árboles, pero el proceso era increíblemente lento y agotador. Pensó con frustración que sería mucho más rápido si tuviera un arma de verdad, y entonces recordó que sí la tenía. Makio volvió a la cueva y sacó una de las viejas armas de PJ. Imbuyó la cabeza del hacha con magia de viento, convirtiéndola en una herramienta poderosa. De un solo golpe, no derribó uno o dos, sino docenas de grandes árboles. Esto superó con creces las expectativas de Makio. Se preguntó si estas armas eran demasiado sensibles a la magia. En cualquier caso, decidió que usar esa arma era demasiado peligroso. Finalmente, Makio y Cherú reunieron una gran cantidad de madera, suficiente para construir un pequeño bote. Sin embargo, Makio se dio cuenta de que la madera todavía estaba húmeda, así que aún no podía empezar a construir el bote. Decidió pasar el resto del tiempo practicando cómo canalizar la magia, mientras Cherú anunciaba con entusiasmo que se iba de caza.
Mientras el sol empezaba a ponerse, Makio se dio cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Cheru regresó con un poco de pan que había horneado ella misma, y los dos lo compartieron junto a una fogata crepitante. Era una vida sencilla, pero a Makio le parecía cómoda y agradable. A la mañana siguiente, Makio sintió una fría ráfaga de viento pasar por su cara. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que él y Cheru estaban a cientos de metros en el aire. Una bandada de guibernos los había atrapado a ambos mientras dormían. Estaban demasiado alto como para que cualquier plan de escape fuera viable. Cheru se despertó presa del pánico y empezó a lanzar bolas de fuego a los guibernos. Makio decidió seguir el ejemplo de Cheru. Sacó un pequeño cuchillo de su bolsa y apuñaló la garra del guiberno, obligándolo a soltarlo. Sin embargo, cayó justo en la trayectoria de otro guiberno. Sin dudarlo, Makio canalizó magia de tierra en su mano y le dio un puñetazo al guiberno en plena mandíbula, destrozándosela. Luego saltó a la espalda del guiberno, corrió hasta su cabeza y le asestó otro potente puñetazo. El guiberno perdió el control y cayó en picado hacia el suelo. Justo antes del impacto, Makio envolvió sus pies en magia de viento y saltó de la espalda de la bestia, aterrizando a salvo. Makio fue a ver rápidamente cómo estaba Cheru y descubrió que ella había optado por una táctica diferente. Se había envuelto a sí misma y al guiberno en magia de agua. Habría sido un plan perfecto si tan solo Cheru hubiera recordado que no puede respirar bajo el agua. Makio la bajó del guiberno y le hizo la reanimación cardiopulmonar para salvarla. Mirando a lo lejos, Makio se dio cuenta de que el sol se estaba poniendo y que estaban en una tierra extraña sin absolutamente ninguna provisión. La situación empeoró cuando el brillante atardecer iluminó la zona, obligándolos a refugiarse en una cueva cercana. Pero las cosas se pusieron aún peor cuando Cheru cayó enferma de repente, y Makio se dio cuenta de que en ese páramo la medicina era un lujo. Revisó el diario de PJ en busca de información útil y descubrió que las piedras mágicas de los diablillos podían curar un resfriado. Sin otra opción, Makio decidió regresar al pantano para encontrarlos, pero no podía llevarse a Cheru en su estado. Makio refugió a Cheru con un ala de guiberno como si fuera una cúpula protectora. Luego imbuyó sus piernas con magia y corrió disparado directo al pantano. Allí encontró rápidamente un pequeño grupo de diablillos y los derrotó con facilidad, recogiendo algunas piedras mágicas. Pero casi olvidó un detalle crucial. Estos diablillos estaban protegidos por un árbol antiguo gigante. El árbol antiguo tembló y atacó a Makio con sus poderosas raíces. Sin tiempo y con aún menos paciencia, Makio imbuyó su cuerpo con magia de piedra y fuego, y luego cortó el árbol como si fuera de papel. En realidad, sí que estaba hecho de madera. Mientras tanto, Cheru yacía acurrucada, temblando de frío incluso en el abrasador calor del desierto. Makio, cubierto de heridas, regresó finalmente con las piedras mágicas de los diablillos, e inmediatamente se las dio a Cheru. Cheru consumió las piedras mágicas, y un humo negro y lleno de miasma escapó, como si su propia enfermedad hubiera tomado forma. Cheru recuperó rápidamente su habitual alegría, para gran deleite de Makio, que vio que se había recuperado. Después, los dos comenzaron su largo viaje de regreso a casa, con Cheru manteniéndose más cerca de Makio que nunca. Mientras tanto, un grupo de aventureros apareció en la frontera del territorio demoníaco que Makio administraba. Mientras Makio se preparaba para otro día de cultivo, Cheru le informó de que había intrusos. Makio y Cheru observaron en silencio desde la distancia. El grupo de aventureros, compuesto por personajes extraños como Gandalf el Gris, Chun-Li, Joan of Arc, John Ice y algunos otros personajes secundarios, entró en el bosque. Makio se dio cuenta de lo mucho que les costaba luchar, incluso contra los slimes más básicos. Por no hablar de las serpientes verdes gigantes. Cheru incluso bostezó, pues todo aquello le parecía una comedia aburrida. Makio se dio cuenta de que el grupo estaba agotado después de solo unas pocas batallas menores, y muchos de ellos se habían quedado sin magia. Makio decidió acercarse a los aventureros como el propietario de la zona. Les preguntó qué estaban haciendo allí. El líder del grupo declaró que eran el grupo Rayo Blanco. Makio les informó severamente que estaban en una propiedad privada sin permiso, y les aconsejó que se fueran de inmediato. El líder se molestó, sintiéndose menospreciado por Makio.
Sin embargo, Makio simplemente estaba preocupado por su seguridad. Si les costaba vencer a los slimes, era mejor que se fueran de la zona cuanto antes. De repente, una rana dragón gigante pasó por allí, haciendo que todo el grupo Rayo Blanco huyera aterrorizado. Pero Cheru se dio cuenta de que habían dejado atrás algo que parecía importante. La clériga del grupo, que ahora estaba inconsciente. Makio suspiró, dándose cuenta de que esto iba a ser más problemático de lo que había pensado. Decidió llevarse a la clériga a su cueva. Como se estaba preparando para ir al fuerte cercano a intercambiar mercancías, pensó que también podría llevarse a la mujer con él. Cheru estaba emocionada por el viaje, pero Makio le advirtió que se ocultara los cuernos para evitar problemas. Después de atar a la clériga sobre el montón de mercancías, Makio y Cheru se dirigieron al puesto comercial. Cuando llegaron, Makio fue recibido por su cliente habitual. El hombre notó rápidamente que Makio llevaba una invitada extra con él esta vez. Mientras negociaban sus intercambios habituales, Makio les pidió que cuidaran de la clériga que había rescatado de las tierras demoníacas. El mercader estaba particularmente interesado en una de las espadas que Makio había forjado, usando los colmillos de un tigre verde, junto con bastones caseros, con piedras mágicas incrustadas. Creyendo que eran objetos valiosos, Makio pidió a cambio armas de metal, herramientas de artesanía y algo de ropa de mujer. Además, quería un libro de magia sobre el espacio-tiempo. Sin embargo, el jefe del puesto comercial dudaba que tal libro existiera, y si lo hacía, sería increíblemente caro. También le advirtió a Makio que había muchas falsificaciones en el mercado, y que si quería asegurarse de la calidad, lo mejor sería ir a una ciudad importante para comprobarlo por sí mismo. Makio le agradeció el consejo. A la mañana siguiente, Makio decidió pasar todo el día buscando las ruinas que PJ había mencionado en su diario. Sin embargo, la ubicación exacta de las ruinas no estaba escrita con claridad. Makio miró el mapa que había dibujado de las tierras demoníacas y llegó a la conclusión de que su mejor opción para encontrar las ruinas era dirigirse al sur. Después de abrirse paso entre ciempiés gigantes y monstruos chopper, Makio y Cheru, inesperadamente, se encontraron perdidos en un desierto, a pesar de que acababan de estar caminando por un bosque. Ante ellos se extendían interminables dunas de arena, bajo un calor abrasador, pero eso era solo lo que Makio podía ver en la superficie. De repente, un gusano de arena gigante emergió de debajo de la tierra, sacudiendo toda la zona. Makio hojeó rápidamente el diario de PJ y encontró información sobre esta criatura. Increíblemente, era uno de los monstruos más débiles de la región. Makio no podía entender cómo una criatura tan enorme podía ser considerada débil. Él y Cheru huyeron aterrorizados, pero no llegaron muy lejos antes de que la criatura les pisara los talones. Obligado a defenderse, Makio usó su espada imbuida de magia para atacar al monstruo, pero la herida que le infligió fue solo un corte pequeño e insignificante. Makio y Cheru corrieron de vuelta hacia el bosque, donde finalmente pudieron recuperar el aliento tras la persecución. Aún conmocionado, Makio se preguntaba por qué una criatura tan aterradora era considerada débil. Abrió de nuevo el diario de PJ para estudiarlo más a fondo y descubrió un tipo de arma que había pasado por alto todo este tiempo. Dibujó un círculo mágico que había copiado del diario de PJ, pero cuando canalizó su magia en él, el círculo explotó. Lo intentó de nuevo y consiguió crear una extraña clase de magia espacio-temporal. Tras una inspección más detallada, Makio se dio cuenta de que estos círculos mágicos aparecían por todas las pertenencias de PJ. Esto solo hizo más profundo el misterio que rodeaba a PJ. No había duda, PJ era una persona increíblemente talentosa y poderosa. Pero, ¿por qué murió de forma tan discreta en un bosque salvaje? Makio simplemente no podía entenderlo. Al día siguiente, Makio decidió volver al desierto para la revancha, pero antes de irse, se detuvo junto al río para coger más agua. Justo en ese momento, Cheru le dio un golpecito en el hombro y señaló a lo lejos. La mujer que había salvado el otro día estaba allí de pie. Makio le preguntó qué quería, y ella se presentó como Jennifer Valkov, anunciando que había dejado el grupo Relámpago Blanco. Jennifer quería unirse al grupo de Makio. Sin embargo, Makio se negó de inmediato, diciendo que ya tenía a todos los que necesitaba. Jennifer declaró con orgullo que podía usar muchos tipos de magia curativa y que también estaba a cargo de gestionar los suministros de su antiguo grupo.
Aún así, Makio siguió negándose, pero ella reveló que era del norte y que estaba cada vez más desesperada por unirse a su grupo. Makio se dio cuenta rápidamente de que Jennifer no había dejado el grupo Relámpago Blanco por su cuenta, sino que en realidad la habían echado. Jennifer lo negó, pero la verdad se leía en su rostro. Makio le recalcó que este era su territorio y que si no sabía la verdadera razón por la que quería quedarse, no podía permitirle permanecer aquí. Jennifer admitió que su grupo pensaba que ya no era útil. Sin embargo, Makio no entendía qué tenía que ver eso con él y le aconsejó que se fuera a otro sitio. Cualquier lugar sería mejor que esta tierra peligrosa. Jennifer ignoró el consejo de Makio y declaró que esta tierra era su tierra prometida, un lugar donde nunca más sería traicionada por nadie. Makio estaba furioso, pero finalmente accedió a que se quedara con dos condiciones. Tenía que pagar un alquiler y no podía entrar en pánico cada vez que viera un monstruo. Aunque Jennifer no tuvo ningún problema con la primera condición, la segunda seguía siendo un gran desafío para ella. Y Makio se dio cuenta de que su tendencia a ponerse en peligro podría complicar las cosas. Decidió dejar que se quedara un poco más de tiempo antes de encontrar una manera de hacer que se fuera. De repente, Jennifer irrumpió en la habitación, advirtiendo que había un demonio allí. Entonces, Cheru entró tranquilamente con un plato de pan en las manos. Makio cogió un trozo de pan con naturalidad y salió al campo, ignorando por completo el pánico de Jennifer. Jennifer corrió tras él, intentando convencer a Makio de que Cheru era peligrosa. Pero a los ojos de Makio, Cheru podía ser un poco tonta, pero era una buena persona. Jennifer todavía veía a Cheru como una enemiga y advirtió que, si los guardias se enteraban, se llevarían a Cheru. Makio enarcó una ceja, recordándole que la guerra había terminado hacía 100 años y que Cheru no era el enemigo. Para demostrarlo, Makio hizo una demostración de la magia que Cheru le había enseñado recientemente como parte de su alquiler. Le dijo a Jennifer que si no pagaba, no podría quedarse aquí. Jennifer declaró con orgullo que le pagaría 10 monedas de oro al mes. Makio intentó mantener la calma, pero por dentro estaba atónito. Era la mayor cantidad de dinero que había tenido en su vida. Jennifer le entregó un cheque por valor de 10 monedas de oro. A Makio no le hizo ninguna gracia. Jennifer le explicó que en la capital los cheques eran muy comunes. Solo tenías que llevarlo a un cambista para recibir el oro. Sin embargo, Makio le recordó que aquello no era la capital y que por esa zona no pasaban cambistas. A esas alturas, Jennifer estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para quedarse. Esperaba que el duro entorno de aquel lugar la hiciera más fuerte, para así poder vengarse del grupo Relámpago Blanco. A Makio le perturbó un poco su objetivo vengativo, y decidió que su conciencia no le permitiría dejarla quedarse más tiempo. Sin rodeos, le dijo que se fuera. Jennifer, ansiosa, le preguntó si había dicho algo ofensivo. Makio respondió que ahora entendía por qué la habían echado de su grupo. Se negaba a escuchar las opiniones de los demás, y se enfadaba fácilmente cuando las cosas no salían como ella quería. Y en las tierras demoníacas, las cosas rara vez salían según lo planeado. Aunque la mayoría de las cosas buenas que le habían pasado a Makio se debían a pura suerte, aún así tomó su decisión. Jennifer, resentida, empacó sus cosas y se fue. Makio creía que había hecho lo correcto. En esta tierra peligrosa no había lugar para alguien consumido por el odio. Al día siguiente, Makio y Cheru se prepararon para regresar al desierto. Llevó todo lo necesario para asegurar un viaje exitoso, incluyendo un pájaro hoja y un pájaro guía, con excelentes habilidades de navegación para que los llevaran de vuelta. Sin embargo, justo cuando Makio estaba a punto de partir, Cheru gritó, señalando un cuerpo que yacía cerca. Makio descubrió a Jennifer tendida e inmóvil sobre las rocas. Pero todavía estaba viva, aunque su respiración era débil. A regañadientes, Makio la llevó de vuelta a casa, pero no quería retrasar más su viaje. Después de proporcionarle algunos cuidados básicos, decidió dejar que Jennifer descansara mientras él continuaba su camino hacia el desierto. Al llegar al desierto, Makio y Cheru se encontraron de nuevo con el gusano de arena gigante que habían conocido antes. Pero esta vez, Makio estaba preparado. Aferró con fuerza la espada de PJ, aplicando los principios del círculo mágico que PJ había dejado. Con magia de viento, hizo trizas al gusano de arena gigante. Comprendiendo por fin por qué PJ lo había considerado una de las criaturas más débiles.
Según las anotaciones del diario, la mayoría de los monstruos de este desierto no eran realmente fuertes, pero PJ hacía hincapié en tener especial cuidado con las plantas venenosas. Aún así, Makio no vio ninguna planta a su alrededor y continuó su viaje. Los dos siguieron adelante, cruzando las duras dunas bajo el sol abrasador. Finalmente, se dieron cuenta de algo que flotaba en el cielo. Al principio, Cheru pensó que era solo un pájaro, pero al mirar más de cerca, Makio se dio cuenta de que era una cadena de islas flotantes, sujetas por cadenas conectadas al suelo. Estaba seguro de que estas eran las ruinas que PJ había descrito en el diario. Emocionado, Makio corrió hacia las ruinas, fijándose en el extraño material de las cadenas. Cuando empezó a escalar, se dio cuenta rápidamente de que la tarea era más difícil de lo que había pensado. Makio había pensado que era lo suficientemente fuerte, pero escalar una cadena tan larga no era un desafío fácil. Cheru intentó usar magia para facilitar la subida, pero el tiro le salió por la culata. Parecía que las cadenas estaban hechas de un metal especial que absorbía la magia. Makio se preguntó quién podría haberlas creado, pero por ahora se concentró en la escalada. El camino fue largo y peligroso, pero después de lo que pareció una eternidad, Makio y Cheru finalmente llegaron a la cima. Pisaron la isla flotante, que albergaba un pueblo en ruinas cubierto de plantas silvestres. Los dos exploraron rápidamente la isla y encontraron muchas pruebas de una civilización que alguna vez fue próspera. Sin embargo, no había huesos ni ninguna señal de conflicto. Todo parecía haberse desvanecido misteriosamente, como si los habitantes se hubieran esfumado. Durante su búsqueda, Makio y Cheru descubrieron un cementerio, y en una de las lápidas, una inscripción decía que allí descansaba Peter Jefferson. Cheru se dio cuenta de inmediato de que este era el nombre completo del PJ mencionado en el diario. Pero si Peter Jefferson estaba realmente enterrado bajo esta lápida, entonces, ¿de quién era el esqueleto de la cueva? Makio no tenía respuesta. Al caer la noche, montó el campamento para pasar la noche, pero el misterio de las ruinas lo mantenía pensativo, aunque el frío nocturno era una preocupación más inmediata. Incapaz de soportar el frío, le preguntó a Cheru si podían acurrucarse para darse calor. Cheru aceptó felizmente, y los dos lograron pasar la fría noche. Al no encontrar nada de valor en las ruinas, Makio y Cheru decidieron regresar a casa usando el pájaro guía. Makio estaba cubierto de arena, lo cual era incómodo y se metía por todas partes. De vuelta en casa, él y Cheru comieron un poco de pan para recuperar fuerzas, pero algo no se sentía bien. Rápidamente descubrió que Jennifer seguía allí, con el cuerpo todavía gravemente herido. Cheru usó inmediatamente magia curativa para ayudarla. Makio suspiró y preguntó por qué seguía aquí. Jennifer explicó que había intentado irse, pero los monstruos del bosque la persiguieron sin descanso, obligándola a volver corriendo a este lugar. Había gastado toda su magia tratando de curarse a sí misma, por lo que no tuvo más remedio que quedarse. Makio estaba demasiado cansado para discutir con Jennifer en ese momento. Le dijo que descansara, pero también le recordó que esta vez tendría que hacer algunas tareas para compensar la comida que consumía. A la mañana siguiente, Makio se dio cuenta de que Jennifer había mantenido fielmente encendido el fuego de la cocina durante toda la noche. Jennifer suspiró, diciendo que desde que llegó a las tierras demoníacas no había logrado hacer nada que valiera la pena, y ni siquiera podía irse de este lugar. Makio se rascó la cabeza y le ofreció el bastón aturdidor para ayudarla a irse. Jennifer extendió la mano para tomarlo, pero de repente la retiró, y luego se arrodilló y le suplicó a Makio que la dejara quedarse. Prometió que pagaría el alquiler y admitió que era muy débil. Sabía que si se iba ahora, nada en su vida cambiaría jamás. Makio levantó una ceja, preguntándole si de verdad quería cambiar. Jennifer confesó que sus padres la habían abandonado cuando era una niña. Después de eso, fue expulsada de la iglesia, se convirtió en aventurera y luego la echaron de su grupo. Admitió que su declaración de querer vengarse era solo una excusa. La verdad era que nadie la necesitaba y nadie la quería. Durante todo este tiempo, no había estado dispuesta a enfrentar sus propias debilidades. Makio le preguntó a Jennifer cuál era su razón para querer vivir aquí. Jennifer respondió que su propósito eran él y Cheru,
Admiraba cómo vivían libremente en las tierras demoníacas, sin depender de nadie. Eso le parecía impresionante. Jennifer le suplicó que le enseñara a vivir como una aventurera. Makio respondió con indiferencia que él no era un aventurero, solo estaba tratando de explorar su patio trasero. Le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que tenía que hacerlo sola. Jennifer aceptó y le pidió a Cheru que le enseñara a hornear pan. Muy rápidamente se instaló en la casa, eligiendo un pequeño rincón para su cama. La casa de Makio se volvió un poco más animada. Jennifer le dio a Makio su primer pago de alquiler, una vieja moneda de oro que había encontrado en un zombi. El único monstruo que podía derrotar. Y así, Jennifer se unió a la extraña y pequeña familia de Makio. Una noche, Jennifer le preguntó con curiosidad a Makio qué estaba haciendo. Él le explicó que estaba fabricando algo para intercambiar en el puesto de avanzada cercano, pero que no creía que valiera mucho. Sin embargo, Jennifer no estaba de acuerdo. Señaló que un bastón aturdidor era una herramienta extremadamente poderosa, especialmente útil para los aventureros, y su valor era considerable. Al oír esto, Makio se sintió un poco feliz de saber que algo que él hacía era muy valorado. Mientras Makio y Cheru se preparaban para ir al puesto de avanzada, Jennifer fue a despedirlos. Cheru preguntó con curiosidad sobre los planes de Jennifer, y Makio explicó que Jennifer todavía estaba perdida, así que se quedaría en casa. Cheru comentó que Jennifer era igual que ella al principio. Cuando llegaron al puesto de avanzada, el capitán le informó a Makio que sus bastones aturdidores eran muy populares y que habían recibido muchos pedidos nuevos. También le dio a Makio un libro de magia, aunque no era sobre la magia espacio-temporal que él esperaba. Era solo un libro de magia básico, pero aún así contenía efectos útiles y círculos mágicos para ayudarlo a entender mejor el sistema. Makio se fue del puesto de avanzada con algunas herramientas para construir botes y más ropa de mujer. Cuando regresó a casa, comenzó a estudiar los círculos mágicos en las espadas de Peter, e intentó clasificarlos según el sistema. Sin embargo, la mayoría de los círculos mágicos en el resto del equipo de Peter seguían siendo imposibles de identificar. Jennifer se asomó a la habitación. Notó que Makio no hacía más que leer libros y le preguntó por qué no estaba cazando monstruos. Él respondió que si quería cazar, que fuera a hacerlo ella misma, ya que ambos eran aventureros pero en viajes diferentes. Jennifer lo entendió y salió de la habitación, no sin antes agradecerle a Makio por comprarle ropa. Makio solo respondió que la compró porque era conveniente, no por ninguna razón en especial. Ninguno de ellos se dio cuenta de que una nueva figura había puesto un pie en las tierras demoníacas. Esa tarde, Cheru regresó a casa cubierta con la sangre de una tortuga nebulosa. Le entregó a Makio una extraña rosquilla cubierta de símbolos de rayos. Makio lo reconoció de inmediato, como un objeto artificial, aunque no pasó nada cuando intentó usar magia en él. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que el patrón en la rosquilla coincidía con los dibujos del diario de Peter. Makio le preguntó a Cheru dónde lo había encontrado, y ella le explicó que fue en el pantano. Añadió que había intentado enseñarle a nadar a Jennifer, aunque Jennifer casi se ahoga. Makio quiso investigar el pantano, ya que existía la posibilidad de que hubiera ruinas allí. Se zambulló en el agua, con el brazo envuelto en magia de luz, decidido a explorar las profundidades de las aguas oscuras. Inmediatamente, se encontró cara a cara con un pez gigante devorador de hombres. No queriendo perder el tiempo con este monstruo, Makio lanzó un potente puñetazo imbuido de magia de tierra en el cuerpo del pez, y luego se alejó nadando rápidamente. Makio usó magia de viento para envolver sus pies, creando una poderosa corriente que lo impulsó más profundo. Sin embargo, la corriente removió el lodo del fondo, obstruyendo gravemente su visión. Sin rendirse, continuó creando corrientes para arrastrar el lodo, con la esperanza de encontrar algo interesante escondido bajo tierra. Finalmente, decidió salir a la superficie y esperar a que el lodo se asentara. Mientras se preparaba para sumergirse de nuevo, Makio se dio cuenta de que había una mujer extraña de pie cerca. Ella le explicó que había oído que alguien vivía en esta zona y se había acercado por curiosidad. Sin embargo, en cuanto entró en el agua, un limo salió de repente y la atacó. Mientras la mujer luchaba en el agua, Makio decidió que sería más fácil salvarla si realmente empezaba a hundirse. Y cuando eso ocurrió, saltó inmediatamente y la arrastró hasta la orilla.
En el proceso, descubrió accidentalmente una extraña cualidad femenina en ella. Makio le advirtió que venir a las tierras demoníacas sin preparación era como buscar la muerte. Sin embargo, ella estaba decidida a seguir adelante, pues había oído que aquí se podían encontrar báculos de la más alta calidad. Makio le explicó que esos báculos solo se vendían en el puesto de avanzada, pero ella le suplicó desesperadamente que le vendiera uno. Makio no se opuso, pero recalcó que debía tener algo valioso para intercambiar, ya que él no necesitaba dinero. Ella le dijo que mirara dentro de su mochila. Makio rebuscó en ella y encontró un libro de historia sobre la región. Ella comenzó a describir el contenido del libro, que hablaba de islas flotantes en el cielo y monstruos más altos que las montañas. Sonaba como un cuento de hadas. Pero Cherú había visto con sus propios ojos que todo era verdad. Makio le ofreció a la mujer un báculo por cada 10 libros de historia sobre la región que pudiera traerle. Sin embargo, en ese momento solo tenía uno, y el resto tendría que esperar a su regreso. Esta condición le pareció bastante irrazonable, ya que no sabía cuándo podría volver. Tras pensarlo un poco, Makio le dijo que mantuviera en secreto lo que estaba a punto de revelarle. Le quitó la capucha a Cherú, revelando su par de cuernos de demonio. Como era de esperar, la mujer estaba aterrorizada. Makio la amenazó de inmediato, obligándola a prometer que no revelaría lo que acababa de ver. Aterrada, aceptó rápidamente. Makio le dijo entonces a Jennifer que comprobara si había otros bienes para intercambiar, y le pidió a Cherú que creara algunos báculos mágicos más. Le preguntó a la mujer por qué los necesitaba, y ella reveló que había una rebelión en su tierra natal. A Makio le pareció interesante, ya que la guerra siempre era una oportunidad para sacar provecho. Jennifer apartó a Makio y le confesó su sospecha de que la mujer no era quien decía ser. La calidad de sus productos era demasiado alta para una simple mercader. Jennifer supuso que lo más probable era que se los hubiera robado a un noble. Aún así, el rostro de la mujer le resultaba algo familiar. Ladrona o no, Makio seguía dispuesto a comerciar con ella. La mujer los oyó llamarla ladrona y lo negó de inmediato. Makio le preguntó directamente sobre el origen de los artículos. Finalmente, admitió que era una noble de Kenia del Este, y que los artículos se los había dado su tío para que comerciara. Jennifer explicó que Kenia del Este era el reino más cercano a esta región. Las tierras demoníacas a menudo se confundían como parte del territorio de Kenia del Este. Makio le aconsejó que huyera, pero ella se negó rotundamente, diciendo que a su gente no se le permitía huir. Makio supuso que su tío la había enviado aquí para protegerla, pero ella no lo creía. A pesar de todo, Makio decidió intercambiar los báculos mágicos. Tras completar la transacción, volvió a investigar las ruinas, pero no encontró nada de interés. Al día siguiente, Makio decidió quedarse en casa y leer los libros que había recibido en el intercambio con la mujer de Kenia del Este. El libro hablaba del pasado de las tierras demoníacas, una época en la que era una nación próspera cuya gente fue desapareciendo gradualmente en grandes cantidades. El libro también mencionaba islas flotantes siendo devoradas por bestias gigantes, y una especie de ciervo que era considerado un mensajero de Dios. Makio no pudo evitar preocuparse, sabiendo que Kenia del Este caía frecuentemente en rebeliones. Con una guerra de por medio, este podría no ser un conflicto tan simple como había pensado al principio. Parecía que algo más grande se estaba gestando. Al día siguiente, Makio fue al puesto de avanzada para informar a los guardias sobre la rebelión. Sin embargo, el capitán afirmó que no tenía nada que ver con ellos, ya que la rebelión sería sofocada tarde o temprano. Makio decidió confiar en la palabra del capitán y se dirigió a casa. En el camino, les sorprendió un fuerte aguacero, más intenso que cualquiera que Makio hubiera visto antes. Cuando regresaron, Jennifer ya había comenzado a implementar medidas para controlar la inundación. Sin embargo, a este ritmo, sus tierras de cultivo quedarían completamente destruidas. Makio corrió hacia los campos, que se encontraban en un estado crítico. Usó magia para desviar el flujo del agua de lluvia, salvando los arrozales justo antes de que quedaran completamente sumergidos. Sin embargo, cuando regresó a casa, la situación no había mejorado mucho. Aunque había detenido la inundación en los campos, las zonas de alrededor habían sufrido daños aún más graves. Esto significaba que tendrían que importar alimentos durante un tiempo.
La lluvia caía sin parar, y al día siguiente se había vuelto aún más intensa. Makio consideró usar los círculos mágicos de Peter para poner una trampa para cazar. Se le ocurrió la idea de colocar un círculo mágico explosivo debajo de una tabla de madera y dejarla afuera, esperando que un animal la pisara por accidente. El plan parecía bueno en su mente, hasta que escuchó una fuerte explosión. Jennifer y Cheru entraron corriendo para llamarlo. Cuando salió, Makio se quedó atónito al ver que había aparecido una montaña gigante, una que definitivamente no estaba allí antes. Lo extraño era que la tormenta a su alrededor parecía doblegarse a la voluntad de esta montaña. Sin embargo, la parte más extraña fue que la montaña comenzó a moverse. Las tormentas y las ráfagas de viento arrasaban con todo a su paso. La montaña misma parecía estar acumulando el poder de la tormenta, como si lo recolectara y usara para sus propios fines. Makio se dio cuenta de que esta era la misma bestia mágica que Peter había descrito en su diario, una criatura que aparecía una vez cada 3 meses. Monstruos como tortugas de niebla, osos y ciempiés gigantes eran arrastrados como muñecos de trapo. Los que sobrevivían al ciclón eran fulminados por un rayo. Makio notó que algunos monstruos huían hacia el norte, ya que parte de sus cuevas habían sido destruidas. Tomando una decisión rápida, él también eligió el norte como su ruta de escape. La tormenta continuaba rugiendo sin piedad, trayendo destrucción consigo. Le dijo a Cheru que usara el hechizo de transferencia de energía en sus piernas y le ordenó a Jennifer que no se soltara, pasara lo que pasara. Con su fuerza mejorada, el grupo corrió con todas sus fuerzas para escapar de la ira de la naturaleza. Detrás de ellos, los rayos caían continuamente, destruyendo a los desafortunados monstruos en su camino. El suelo gemía, como si estuviera a punto de colapsar bajo el poder brutal de la tormenta. Finalmente, llegaron al páramo del norte, pero la situación allí no era mejor. Monstruos y demonios por todas partes caían uno por uno, ya fuera arrastrados por el viento o muertos. Makio se dio cuenta de que el páramo era solo una pérdida de tiempo. Sin otra opción, decidió regresar al bosque para buscar otro refugio. En su camino de regreso, el pie de Makio se deslizó a través de las tablas podridas que cubrían la boca de un viejo pozo, haciéndolo caer inesperadamente. Makio se frotó la cabeza, tratando de orientarse. Se preguntó dónde estaba. ¿En un pozo? ¿O quizás en las ruinas de una civilización que alguna vez vivió aquí? Intentó ponerse de pie, pero tenía la pierna rota y no podía moverse. Jennifer bajó rápidamente a investigar. La única suerte era que todavía estaban vivos, y el ciclón y la fuerte lluvia no parecían haber llegado a este lugar. Cheru miró desde arriba antes de bajar de un salto, cargando un montón de leña. Ella usó su magia de trueno para encender un fuego, creando una cálida hoguera que ayudó a calmar su ansiedad. Incluso desde aquí, Makio todavía podía escuchar los pasos del monstruo a lo lejos. Jennifer se disculpó por haber sido una carga todo este tiempo, pero Makio le aseguró que aún no estaban fuera de peligro. Sin embargo, no mucho después, Makio se derrumbó por el agotamiento. Cuando despertó, escuchó el sonido del agua cayendo desde arriba. Cheru lo sacudió para despertarlo. Jennifer había usado magia curativa en su pierna, permitiéndole caminar de nuevo. Cheru lo guió hasta un túnel conectado al pozo. Makio la siguió por el pasadizo, preguntándose en qué parte del mundo estaban. Iluminó hacia adelante y descubrió una cueva cubierta de hongos brillantes. La vista era mística, pero también les advertía que no comieran nada de aquí. Después de un rato, se toparon con un lago subterráneo, pero la oscuridad era demasiado densa como para que pudieran ver con claridad. Cheru le entregó a Makio una piedra de trueno, que había encontrado en un esqueleto cercano. El esqueleto de un hombre estaba sentado cerca. Makio descubrió un libro agarrado entre sus dedos huesudos. Jennifer lo reconoció como una edición antigua de la guía de viaje del aventurero. El libro describía la piedra de trueno como la llave de una mazmorra e instaba al lector a no perderla. El libro también advertía que si la llave era robada por una bestia mágica, provocaría la destrucción del mundo. Makio estaba confundido. ¿Podría un monstruo realmente robar una mazmorra? Miró a Jennifer y a Cheru, quienes pensaron que era imposible. Una vez que la bestia mágica y la tormenta pasaron, comenzaron su viaje de regreso a las tierras de los demonios. Makio salió del pozo.
La tormenta había pasado y el monstruo gigante se había ido. Bajó una cuerda para que Cheru y Jennifer pudieran subir después de él. Makio miró a su alrededor y fue testigo de la devastación dejada por la tormenta. Los árboles estaban destrozados y los monstruos muertos cubrían el suelo del bosque. Cheru se quejó de que tenía hambre y Makio de repente se dio cuenta de que no había comido nada desde el día anterior. Sin embargo, no tenía ningún deseo de comerse a los monstruos muertos, así que le pidió a Cheru que comiera algunas semillas y aguantara el hambre por ahora. Regresaron a su refugio, pero cuando llegaron, lo encontraron completamente destrozado. Adentro, todo estaba en ruinas y sus provisiones de comida también habían sido destruidas. Jennifer les insistió en que volvieran a hacer el lugar habitable rápidamente. Después de una tarde de limpieza, finalmente hicieron suficiente espacio para dormir cómodamente. Cheru se durmió casi de inmediato, y no mucho después, Jennifer también se quedó dormida. Makio quería darse un baño, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, también se quedó dormido profundamente. Sin embargo, una extraña sensación lo despertó de golpe. Algo se retorcía en sus pantalones. Metió la mano y sacó una pequeña moneda. La misma que Jennifer le había dado cuando llegó. La moneda se le escapó de la mano a Makio y salió rodando. Él se abalanzó tras la preciada moneda y terminó fuera de la cueva. La moneda no se detuvo ahí. Seguía escapándose de sus manos, rodando más y más profundo en el bosque, hasta que se detuvo al borde de un pantano. Makio hizo un último intento por agarrar la moneda, pero se le volvió a escapar de los dedos y cayó en el pantano turbio. Hundió la mano en el agua y finalmente recuperó la moneda. Pero justo cuando sacaba la mano, una mujer extraña emergió de la superficie del agua. La mujer no le prestó atención a Makio. Se dio la vuelta, flotó sobre el agua por un momento y luego desapareció. Al día siguiente, Makio les dijo a las dos chicas que había visto un fantasma. Cheru se mostró escéptica y le pareció divertidísimo, pero Jennifer estaba más seria. Le preguntó a Makio si había hecho algo para enfadar al fantasma. De todos modos, Jennifer le aseguró a Makio que el problema podría resolverse fácilmente si le arrojaba un poco de agua bendita al fantasma. Como sacerdotisa, Jennifer tenía la habilidad de crear agua bendita. Preparó un pequeño frasco de agua y lo santificó con su magia. Apenas unos minutos después, Jennifer le dio a Makio un frasco de agua bendita. Makio estaba completamente convencido de que Jennifer era una auténtica sacerdotisa. Colocó la moneda en el agua para purificarla. Pasaron el resto del día trabajando duro, reparando su hogar. Sin embargo, la mayor parte de su comida había sido destruida en la tormenta, y reponerla no sería fácil. Jennifer llevó a Makio a la armería y le mostró que las pertenencias de Peter no tenían ni un solo rasguño. Ella especuló que las armas y la armadura estaban hechas de adamantita, un material increíblemente duradero y precioso. Sus propiedades eran tan potentes que se decía que podía volver a los amigos unos contra otros. Aún así, Makio no vio señales de que Peter hubiera trabajado con alguien más. Entonces, Cheru le llamó la atención sobre una sección del suelo que había sido destruida por la tormenta. Debajo de los escombros había un extraño círculo mágico que emitía un brillo tenue. Sintiendo el peligro, empujó apresuradamente a Jennifer y Cheru fuera de la habitación. Esa noche, Makio se alarmó al ver que la moneda en el agua bendita comenzaba a moverse violentamente. La bendición de Jennifer no tuvo efecto. Makio se preguntó si la moneda estaba tratando de invocar de nuevo al fantasma de la elfa. Decidió que tenía que ponerle fin a esto de una vez por todas. Tomó el frasco de agua bendita y se adentró en el bosque, en dirección al pantano. Se aventuró en una zona más profunda que antes, y al pisar un montón de hojas secas, oyó un gemido debajo. Makio dio un salto hacia atrás, y, solo para asegurarse de que había pisado a alguien, volvió a pisar. Tras confirmar que efectivamente había alguien ahí debajo, apartó las hojas secas y descubrió a la mujer que había conocido el día anterior. No era un fantasma, sino una criatura real de carne y hueso. La elfa le pidió ayuda a Makio en voz baja. Makio notó que la moneda había dejado de moverse, así que le dio a la elfa el agua bendita para que la bebiera. La elfa recuperó gradualmente su fuerza y se puso de pie, alcanzando la altura de Makio. La elfa se aclaró la garganta y se presentó como Helgan Tulón, del reino de los elfos.
Le pidió a Makio que la llamara Helgan. Makio se presentó como el señor de esta zona y la invitó a su casa para que se recuperara. Helgan aceptó encantada. Explicó que había quedado sepultada bajo los escombros durante la tormenta e intentó pedir ayuda usando una proyección del alma, pero falló. Por suerte, Makio la encontró. Makio se sintió más valiente al saber que no había visto simplemente un fantasma. Ayudó a Helgan a ponerse de pie y la sostuvo mientras caminaban. Sin embargo, notó unos cortes extraños en su hombro, junto con una marca inusual. Era la marca de una esclava. Helgan negó serlo, diciendo que solo estaba a punto de ser condenada por un crimen que la habría convertido en una. Fue encarcelada solo por intentar detener una guerra oponiéndose a sus superiores. Makio no le creyó y aún así lo consideró un delito. Helgan insistió en que solo había huido de su tierra natal y prometió no causar ningún problema. Le suplicó a Makio que la acogiera por el momento. Makio le preguntó si podía pagar el alquiler. La llevó de vuelta a la cueva y se la presentó a Jennifer y a Cheru. Al instante, Cheru y Helgan se cayeron mal, creando un ambiente tenso. Makio se sintió frustrado por tener otra compañera de cuarto más, pero en ese momento no tenía ni idea de la cantidad de problemas que Helgan traería. A la mañana siguiente, Makio se decepcionó al ver que el desayuno era solo pan, champiñones y las hierbas que habían clasificado. El problema de la comida aún no estaba resuelto, y Jennifer sugirió volver al puesto de avanzada para intercambiar por algunos suministros. Makio preguntó qué deberían llevar. Jennifer sugirió hacer báculos mágicos, intercambiar pieles de monstruos o fabricar pociones. Ella sabía un poco sobre la fabricación de pociones, pero Cheru señaló que podían hacer medicina élfica. Helgan se puso de pie orgullosa y prometió preparar toda la medicina élfica que necesitaran para pagar su alquiler. Salió de la cueva inmediatamente para empezar a recolectar ingredientes. Sin embargo, no escuchó a Makio y no tuvo cuidado. Como resultado, fue atacada por escorpiones paralizantes. Makio se los quitó de encima rápidamente y comprobó si seguía viva. Después, reunió a todos y trazó un plan para recolectar los ingredientes necesarios para la medicina élfica de Helgan y algunos báculos mágicos. Mientras Jennifer y Helgan se quedaron para fabricar la medicina, Makio se llevó a Cheru para recolectar materiales para los báculos mágicos. Makio y Cheru regresaron por la noche, trayendo algunos materiales valiosos, incluyendo seda de araña aracne. Jennifer y Helgan también habían preparado algo de medicina élfica para el intercambio. Makio reiteró que mientras Helgan pudiera pagar su alquiler con su trabajo, podría quedarse. Después de preparar todos los artículos, Makio llevó a Cheru al puesto de avanzada. Esta vez, su objetivo era conseguir comida y algunas herramientas de construcción. Sin embargo, al llegar al puesto de avanzada, Makio sintió que algo andaba mal. Un gran grupo de soldados estaba reunido alrededor de una mujer, que se batía en duelo con uno de ellos. El capitán saludó a Makio y le explicó que estaban reprimiendo a unos esclavos rebeldes. Le preguntó si Makio había venido a hablar de la guerra, pero Makio respondió que solo estaba allí para comerciar. Makio le presentó la seda de araña aracne al capitán, quien aceptó gustoso cambiarla por comida y herramientas de construcción, exactamente lo que Makio necesitaba. Sin embargo, antes de hacer el intercambio, el capitán quería informar a Makio sobre la situación en su territorio. Le refrescó la memoria a Makio sobre la reciente guerra civil, y Makio compartió su encuentro con la mujer de Kenia Oriental que le había comprado armas. El capitán explicó la delicada situación territorial, incluida la decisión de los elfos de intervenir en la guerra. Durante el conflicto, los elfos invadieron Kenia Oriental, citándolo como un intento de reclamar sus tierras ancestrales. Makio recordó que Helgan había intentado detener la guerra. Sin embargo, la gente de Kenia Oriental había repelido fácilmente a los invasores élficos, gracias principalmente a los esfuerzos de aventureros y esclavos rebeldes. Como resultado, los nobles perdieron una gran cantidad de credibilidad, aunque todavía gobernaban Kenia Oriental. Sin embargo, su posición se estaba volviendo cada vez más precaria. Lo que le preocupaba al capitán era que los nobles se habían fijado en el territorio de Makio y en el inmenso poder que poseían sus báculos mágicos. Makio sacó el certificado de su territorio, pero el capitán le informó que no era una prueba lo suficientemente sólida para reclamar la propiedad de la zona.
Necesitaba el sello real estonio para consolidar su derecho. El territorio de los monstruos había sido considerado durante mucho tiempo una zona gris y olvidada. El ejército real estaba teóricamente del lado de Makio, pero Kenia Oriental seguía siendo parte del territorio estonio. A menos que las rebeliones se dirigieran directamente contra ellos, no tendrían prisa por intervenir. El capitán simplemente advirtió a Makio que alguien estaba interesado en sus tierras. Makio le agradeció al capitán por su consejo, y el capitán también le permitió expulsar a los intrusos de su territorio. Prometió encargarse del papeleo necesario para que Makio afianzara su posesión del territorio. El capitán acompaña a Makio afuera, y como regalo de despedida, le da una esclava que les fue enviada por el nuevo señor del este de Kenia. El capitán admite que tener a una mujer en un centro de entrenamiento lleno de hombres es un verdadero fastidio. Al principio, Makio no estaba contento con esto, pero al inspeccionarla más de cerca, se dio cuenta de que esta mujer era la misma noble que le había comprado el bastón mágico hacía unas semanas. Cheru le aconsejó a Makio que aceptara el regalo del capitán, ya que necesitarían toda la ayuda posible para restaurar el territorio de los monstruos. Antes de que la mujer noble pudiera exponer a Cheru como un monstruo, Makio le dio un ligero golpe en la nuca a Cheru y la arrastró a casa. Cuando llegaron, Jennifer y Helgan estaban allí para darles la bienvenida. Helgan preguntó con curiosidad por la chica que Makio llevaba a la espalda, y él le explicó que era una esclava. La chica abrió los ojos y miró fijamente a Helgan, y de repente la atacó. Makio intervino inmediatamente y las separó de un empujón. Les ordenó que se trataran como compañeras esclavas. Pero ambas se negaron a ser esclavas. Makio repitió una vez más con severidad que tenían que trabajar duro, o las echaría. A la mañana siguiente, Makio sorprendió a Helgan y a Sylvia, pidiéndole a Jennifer que añadiera un poco de condimento al estofado. Esta era una buena señal de que estaban empezando a llevarse bien, al menos en la mente de Makio. Hoy, su objetivo era recolectar comida y materiales. Makio observó que Sylvia, la nueva esclava, podía defenderse sin problemas contra ogros gigantes. En cambio, Helgan tenía dificultades incluso al enfrentarse a las más dóciles tortugas de heno. Cheru se vio obligada a intervenir y salvar a Helgan del riesgo de convertirse en ensalada fresca. Makio aprovechó la oportunidad para rematar a la tortuga, empapando accidentalmente a Sylvia con su sangre. Makio se disculpó y le pidió a Cheru que llevara a Sylvia a limpiarse. Helgan, a quien también le habían salpicado algunas gotas de sangre, decidió unírseles. Mientras tanto, Makio aprovechó ese tiempo para preparar sopa de tortuga. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Cheru le informara frenéticamente a Makio sobre algo inquietante. Lo llevó hasta un caballo muerto, con los intestinos esparcidos por el suelo. Jennifer vio otros 2 caballos cerca, y todos tenían sillas de montar. Otros objetos abandonados incluían una bolsa, algunas armas y manchas de sangre. Makio encontró una carta en una de las bolsas y se sintió intranquilo por su contenido. Helgan le advirtió a Makio sobre la presencia de un nido de vespas cercano, lo que le llevó a la conclusión de que los jinetes se habían convertido en comida para las avispas. Supuso que ya no tenían salvación y ordenó a todos que dieran media vuelta. Se dio cuenta de que Helgan parecía estar cubierta de extraños tatuajes. Ella admitió que estaba maldita y que esos tatuajes ayudaban a limitar su poder, impidiéndole usar magia. A Makio no le importó demasiado mientras pudiera seguir haciendo pociones para él. A Helgan le sorprendió que no le preocupara su maldición, pero Cheru señaló que ella también estaba maldita, y Sylvia añadió que ella tampoco podía usar mucha magia. Conociendo solo 2 hechizos, ambos relacionados con la mejora de la fuerza en combate, Makio se sintió extrañamente tranquilizado por su conversación. Arrugó el papel, lo tiró a un lado y corrió tras ellas. El papel se desdobló lentamente, revelando un mensaje que exigía que abandonaran el territorio de inmediato. Helgan se despertó, sobresaltando a Makio. Anunció que Cheru le había enseñado a usar savia del árbol Yashi para hacer pociones. Makio le dijo que las vasijas de barro podrían ser mejores porque se endurecen más rápido. Helgan se fue, y Makio se sintió molesto de que esa fuera la única razón por la que lo había despertado. Sin embargo, Helgan dijo que ella y Cheru habían visto algo extraño en el arroyo del oeste. Era un no muerto, y con suerte no era un clicker. Makio,
Helgan, Sylvia y Jennifer se acercaron al arroyo, donde Cheru vigilaba a un no muerto. El no muerto, al que le faltaba la parte inferior del cuerpo, se arrastraba por el suelo rocoso. A Makio no le dio miedo y sugirió quemarlo. Sin embargo, Jennifer se dio cuenta de que era el mismísimo zombi que ella había derrotado antes, que fue también donde había encontrado la moneda de oro. Makio le ordenó a Cheru que quemara al zombi para evitar que el virus se propagara. Helgan le preguntó a Makio sobre la importancia de la moneda, y cuando se enteró de que lo había guiado hasta ella, de repente exclamó que este zombi podría haber sido un explorador élfico fallecido. Sin embargo, el rostro deformado y la falta de signos de envejecimiento hacían que esto fuera difícil de confirmar. Era posible que este fuera uno de los predecesores de Helgan que había venido aquí antes. Tomó la moneda de oro y la examinó cuidadosamente, llegando a la conclusión de que era una moneda auténtica de la ciudad de Midgard, en el reino de Yggdrasil. Todos en Yggdrasil, desde los niños hasta los ancianos, podían usar magia. El reino tuvo en el pasado un extenso comercio con la tierra de los elfos, pero los registros correspondientes se perdieron hace mucho tiempo. Sylvia recordó haber leído esto en un libro de historia. Helgan le preguntó inmediatamente dónde estaba el libro, y Makio se ofreció a ir a buscarlo. Makio y Helgan revisaron juntos el libro de historia, que narraba el pasado del territorio demoníaco. También le mostró las notas de Peter, especialmente la última página, donde expresaba su lamento por no haber podido desvelar el misterio de esta tierra. Makio reveló que encontró el libro en el cuerpo de la persona que estaba antes en esta cueva, pero que él y Cheru habían descubierto la tumba de Peter en la isla flotante. A Helgan esto le pareció muy extraño. ¿Por qué estaba la tumba de Peter en la isla flotante, pero su diario estaba en manos de un desconocido en una cueva? Makio pensaba lo mismo. Señaló de nuevo la última página y mostró que la caligrafía en esa página era más cuidada que en las anteriores, lo que indicaba que el diario de Peter había sido escrito por dos autores. Makio pensó que era muy probable. Parecía que ninguno de los dos pudo resolver el misterio de las tierras demoníacas, y si se añadía al predecesor de Helgan a la mezcla, ya eran 3 las personas involucradas. Helgan especuló que las tierras demoníacas podrían haber sido el antiguo hogar del reino de Yggdrasil. Aunque los textos los describían como mensajeros de los dioses, Cheru comentó que esos monstruos eran considerados mensajeros del diablo en el mundo de los monstruos. El misterio no hacía más que profundizarse, solo tenían más preguntas sin respuesta. Helgan declaró que se quedaría aquí hasta que pudiera resolver este misterio por sí misma. Jennifer admitió que a ella también le estaba empezando a picar la curiosidad, al igual que a Sylvia. Como dueño del terreno, Makio advirtió que echaría a cualquiera que intentara llevarse el tesoro de esas ruinas. El misterio quedó sin resolver y volvieron a sus quehaceres diarios. Sylvia le preguntó a Makio si podía fabricar armas y armaduras con materiales de monstruos, y él la animó a intentarlo. Sylvia logró crear una armadura impresionante, a pesar de ser la primera vez que lo hacía. Se convirtió en la herrera oficial del grupo. Sylvia le pidió a Makio que le enseñara a luchar, pero él solo podía enseñarle algunas técnicas básicas de supervivencia. A ella no le importó, siempre y cuando la ayudara a volverse más fuerte. Makio le ordenó a Sylvia que luchara contra un oso salvaje, pero a ella le costó hacerle un daño significativo. Makio se retractó de su comentario anterior sobre la habilidad de lucha de ella, y le aconsejó que observara los puntos débiles con más cuidado. Si sus ataques no eran efectivos, debía buscar inmediatamente un ángulo de ataque diferente. Makio aprendió a luchar con cursos básicos en el gremio, y el resto lo aprendió sobreviviendo en las tierras de los monstruos. A Sylvia le costaba creerlo porque Makio luchaba con una habilidad increíble. Makio tenía un sentido de la observación extremadamente agudo, y, como protagonista que era, sabía qué hacer. Incluso le enseñó a Sylvia a examinar los cuerpos de los enemigos derrotados para comprender mejor sus fortalezas y debilidades. Para demostrar su punto, Makio tomó una fruta cualquiera y probó si era venenosa frotándola contra su piel. Mientras tanto, Jennifer se comió una de inmediato y casi se quema la lengua. Era solo otra lección de supervivencia. Unos días después, mientras el grupo se recuperaba de una expedición, oyeron un grito que provenía del río, al oeste. Makio se llevó a Cheru y ordenó a los demás que se quedaran en la cueva.
Cuando llegaron, descubrieron los cuerpos de varios hombres en la orilla, probablemente asesinados por slimes. Notaron que tenían tatuajes extraños e idénticos en varias partes del cuerpo. Cheru especuló que sus tierras podrían estar siendo atacadas. Makio no podía precisamente preguntarles a los muertos si habían atacado su territorio. Continúan buscando a alguien a quien preguntar, pero la siguiente persona que encuentran también está muerta. Si se los deja solos, estos cadáveres podrían convertirse en no muertos. Makio quiere evitarlo llevándolos ante el capitán, pero primero quiere mostrarle los cuerpos al resto de su grupo. Sylvia reconoce inmediatamente el tatuaje, afirmando que estas personas son asesinos. En la iglesia son conocidos por el infame nombre de los 16 Hasis. El padre de Sylvia le había advertido que si alguna vez se encontraba con alguien con un tatuaje de una luna creciente y una cruz, debía abandonar su hogar de inmediato y huir. Sin embargo, solo han encontrado unos pocos cuerpos y los demás podrían seguir en algún lugar de la zona. Helgan pregunta por qué aparecerían asesinos aquí, pero no faltan objetivos potenciales. Cada uno de ellos es un sospechoso. Makio decide informarle de esto al capitán, esperando que él pueda encargarse. Se dirige solo al puesto de avanzada y le presenta los cuerpos al capitán. El capitán está claramente estresado y se ofrece a encargarse de los cuerpos por ahora y planea hablar con sus superiores para recibir más instrucciones. A Makio no le interesa saber sobre los asesinos. Solo le preocupa que sus camaradas puedan regresar. La idea de que alguien se infiltre en su territorio de monstruos inquieta a Makio. El capitán tiene un anuncio importante. Los documentos oficiales que confirman a Makio como el propietario del territorio de monstruos llegarán en 3 días. Esto convertirá oficialmente a Makio en un verdadero noble. Makio está sorprendido, pero también es comprensible, ya que su territorio es muy vasto. Sin embargo, este anuncio da paso al siguiente informe del capitán. Hay una alta probabilidad de que soldados y aventureros de Kenia Oriental invadan el territorio de Makio. Hasta que Makio se convierta oficialmente en el dueño de esta tierra, el ejército estonio no puede intervenir legalmente. Makio tendrá que defender su propio territorio hasta que se certifique su propiedad. El capitán no puede ofrecer ningún apoyo y confía en la habilidad de Makio para lograr un milagro. Makio le pregunta al capitán cuántos soldados lo atacarán. El capitán estima que podrían invadir entre 1000 y 2000 personas. Makio no ve ninguna forma de poder conservar su tierra con solo un grupo improvisado. Si Kenia Oriental captura el territorio de monstruos y consolida su poder, es muy probable que entren en una guerra total con los elfos. A Makio no le importan estos asuntos políticos, solo quiere conservar su tierra y expulsar a los kenianos de su propiedad. Promete hacer todo lo posible por mantener su posición. Makio le transmite la situación a su equipo. Para compensar la diferencia numérica, tendrán que depender de trampas y trucos para enfrentarse a un ejército de 2000. Cheru está ansiosa por pelear. Sylvia está nerviosa ante la perspectiva de una revancha. Mientras que Jennifer y Helgan están un poco molestas por tener que pasar por todo este lío. Makio les indica a todos que empiecen a preparar trampas. Mientras cavan fosos en el suelo, Helgan se queja de que es como si estuvieran de vuelta en la edad de piedra. Seguramente tiene que haber una forma más fácil que cavar agujeros a mano. Cheru sugiere que Makio use magia para crear los fosos, pero él se niega. Cheru no entiende por qué no lo haría, así que Makio cede a regañadientes. Él hace que una sección del suelo se derrumbe al instante. Jennifer y Sylvia nunca antes habían visto una magia así. Makio insiste en que no está usando magia, solo interfiriendo con la tierra usando su energía mágica. Cheru señala que eso es, por definición, magia. Las chicas inmediatamente comienzan a interesarse en él. Helgan comenta que Makio usa magia solo con su imaginación, mientras que Cheru nota que ignora por completo factores como la estructura o la teoría. Normalmente, uno debe aprender magia practicando encantamientos. Makio explica que no tiene talento para usar la magia. Los ancianos de su aldea se lo dijeron. Como Makio puede usar magia sin encantamientos, las 4 chicas lo llaman un fenómeno. Sin embargo, sin importar lo raro que sea Makio, el hecho es que pueden usar su poder a su favor. Helgan sugiere que Makio cree un laberinto con su magia, pero cree que incluso una simple colina sería suficiente para ralentizar el avance del ejército. Si crean hábilmente una cadena de colinas, pueden guiar a los invasores justo al área que quieren.
y luego colocar trampas en los valles. Makio sintió que este plan era realmente viable. Preguntó si alguien tenía alguna otra idea, y Sylvia propuso atraer a los monstruos hacia el camino del enemigo. Mientras tanto, Cheru sugirió usar círculos mágicos para ralentizarlos. Había perfeccionado los círculos mágicos que encontró en el cuaderno de Peter. Jennifer señaló que un ejército grande eventualmente tendría que acampar, lo que significaba que tendrían la oportunidad perfecta para envenenar la comida del enemigo. Helgan añadió que las flores de lodo que cultivaba para sus pociones estaban a punto de florecer, así que podrían usarlas. También podían fabricar recipientes llenos de materiales inflamables, creando cócteles Molotov improvisados. Makio empezaba a creer que realmente tenían una oportunidad de ganar. Asignó tareas al equipo y se pusieron manos a la obra. Todos trabajaron diligentemente en sus tareas, y la mayor campaña que las tierras anómalas habían visto estaba a punto de comenzar. Después de terminar todos los preparativos, se tomaron un momento para descansar y comer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los agudos oídos de Helgan captaran el sonido de lejanos tambores de guerra. Makio estaba seguro de que el ejército se estaba reuniendo para la batalla. Jennifer todavía se mostraba escéptica de que 2000 personas pudieran siquiera entrar en la zona. Pero Makio le indicó a ella y a todos los demás que se movieran a un terreno más alto. Por ahora, Makio y su equipo acamparon en una colina cercana, pero pasó una hora y el ejército no se acercó a ellos. Aún así, Helgan podía oír el resonar del acero y los gritos. Puede que el ejército se estuviera enfrentando a monstruos. El terreno selvático les dificultaba el avance, y a este ritmo, el ejército podría ser aniquilado antes de que llegaran a su escondite. Cheru y Jennifer regresaron a la cueva, mientras que Makio, Sylvia y Helgan se quedaron atrás. Pero como no pasó nada, decidieron regresar también. Sylvia recordó cómo Kenia del Este había sido tomada por aventureros y rebeldes, además de por traiciones internas. Helgan se preguntó si habría un traidor en su propio grupo, pero llegó a la conclusión de que todos eran demasiado tontos para ser traidores. Makio reveló que, después de la batalla, podría convertirse en un noble. Sin embargo, Helgan y Cheru se opusieron a la idea, preocupadas de que se asociara con gente deshonesta y poco fiable. Makio preguntó si alguien del grupo había sido noble antes, y se sorprendió de que Jennifer fuera la única que no lo había sido. Jennifer se sintió insegura, y su complejo de inferioridad se disparó. Makio les preguntó cuáles eran las responsabilidades de un noble, pero recibió respuestas vagas, variadas y contradictorias. Decidido a averiguar más por su cuenta, Makio comenzó a investigar de forma independiente. Sin señales de que el enemigo fuera a atacar por la noche, Makio y su grupo se turnaron para hacer guardia. A la mañana siguiente, sin embargo, se despertaron con el sonido de la explosión de uno de los círculos mágicos de Cheru. Makio y Sylvia corrieron hacia el origen de la explosión, pero solo encontraron un jabalí atrapado en la trampa. Les ordenó que retiraran el jabalí, para que no atrajera a más monstruos a la zona, evitando así malgastar sus trampas. De repente, Cheru apareció a su lado y miró hacia el horizonte. Señaló hacia el arroyo, donde, al otro lado del río, el ejército de Kenia del Este avanzaba, paso a paso y sin vacilar. Los soldados comenzaron a usar hachas para talar árboles, aparentemente planeando usarlos para construir un puente y que sus fuerzas cruzaran el río. Jennifer y Helgan trajeron un poco de tocino y frutos secos para darle fuerzas al grupo. Las iban a necesitar. Makio decidió esperar y observar la situación, pero le encargó a Cheru que preparara una barbacoa para atraer monstruos a su zona. Los soldados de Kenia del Este montaron un puente improvisado y cruzaron el río hacia el territorio de los demonios. Sin embargo, cruzar el río era increíblemente peligroso. Muchos fueron arrastrados bajo el agua por limos y se ahogaron. La tierra más allá tampoco era segura. Los soldados fueron acosados por monos narigudos y demonios voladores, lo que provocó que la moral del ejército cayera. Aún así, siguieron adelante, hasta que entraron en un valle creado por las colinas artificiales de Makio. Aquí, docenas de ellos cayeron en trampas, mientras que el resto fueron devorados por plantas carnívoras, disueltos en los fluidos de raflesias gigantes o picados hasta la muerte por avispones vespa. La moral del ejército se desplomó, y el comandante ordenó a sus soldados que retrocedieran para poder quemar todas las amenazas.
Makio se dio cuenta de que el comandante del ejército era un mago. Si tan solo pudieran matarlo, esta invasión podría terminar antes de tiempo. Helgan apuntó su arco hacia el mago y le disparó una flecha, acertándole justo cuando estaba recitando un hechizo. Makio elogió a Helgan, pero ella masculló que había fallado. Los soldados formaron inmediatamente una barrera frente al mago para protegerlo de cualquier otro ataque. El mago se retiró al otro lado del río y le ordenó al ejército que siguiera avanzando. Uno de los soldados se burló del liderazgo del mago. Un grupo de aventureros cruzó el puente de pontones y entró en el territorio de los demonios. Silvia los vio desde su puesto de observación. Los rostros de los aventureros eran inconfundibles, y se dio cuenta de que el ejército principal de los rebeldes había llegado.